Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la transmisión de esta noche. Esperamos que todos se encuentren bien, con salud y bendecidos. A pesar de todo lo que está pasando, sabemos de que Dios está en control y debemos dar gracias en todo tiempo. Y damos gracias por este tiempo que Dios nos regala, por estar aquí reunidos. Y en esta noche vamos a entonar un canto y habla de eso, de estar agradecidos y darle gracias a Dios. Damos gracias a Dios en esta noche por sus grandes misericordias, amados hermanos. Nos sentimos muy gozosos una vez más de poder estar unidos a través de esta transmisión y saber y entender de que Dios es el que tiene el control de todas las situaciones. Estamos muy gozosos de poder saludarles y poder enviarles un abrazo. Los amamos tanto, los extrañamos, pero ahí estamos siempre pensando en cada uno de ustedes y orando por ustedes. Oramos en esta hora para dedicar unas palabras a nuestro Dios. Padre que estás en gloria, en esta noche, Padre Santo, estamos muy agradecidos contigo, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres maravilloso. Tú gobiernas sobre este mundo. Tú tienes el control. Por eso te adoramos, Padre. Nuestra confianza está plenamente en ti. Hemos visto a través de tu palabra cómo tú gobiernas este mundo, este universo, cómo tú lo sostienes, cómo tú, Señor, lo sustentas con la palabra de tu poder. Y por eso estamos pero muy gozosos de tener un Dios maravilloso, y sobre todo porque nos diste vida eterna a través de enviar a tu Hijo a este mundo y nos rescataste. Gracias, Padre bendito. Y esa es la razón por que hoy estamos aquí adorando tu nombre, uniéndonos a través de esta transmisión, Padre, para poder
adorarte y poder dedicar este tiempo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que recibe honor, recibe gloria y alabanza con todo nuestro ser, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Tiene su Biblia con usted, hermano? Por favor, vaya ahí a Salmo 51. Quiero leer este salmo precioso. David escribe y habla del arrepentimiento, pidiendo purificación al salmista después de que había cometido pecado. Y ve ahí el Salmo 51. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué oración maravillosa, qué arrepentimiento de David. Y nos gozamos a saber que si venimos a Él contritos y humillados, Él no despreciará a un arrepentido. Gocémonos y oigamos los otros cantos, y luego vienen algunas necesidades para seguir adorando el precioso nombre de Cristo. creación y canta y damos gloria a
Santo.
digno eres tú, si digno eres tú, y santo eres tú. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, estamos adorando y bendiciendo el precioso nombre de Cristo. Tenemos necesidades siempre para poder traerlas delante del Señor, y damos gracias a Dios porque Dios nos permite una vez más estar adorándole en esta hora. Así que estamos muy gozosos de porque Dios nos permite de esta manera adorarle. Tengo algunas necesidades que compartir con ustedes. Ayúdenme a orar por mi amigo Fito. Él ahí en Guatemala perdió a su hermana. Oramos por él, por su familia. Vamos a estar orando por la tía de nuestro hermano Walter, también está en el hospital. También la hermana de nuestra hermana, mi esposa, de Patty, está también en el hospital en New York. Así que clamamos a Dios que Dios tenga misericordia. Y las oraciones, quiero también orar en esta noche por nuestra hermana María González, que también está cumpliendo años, y también nuestra hermana Sandra Vargas. Así que vamos a incluir ahí en la oración el agradecimiento. La escritura en 1 de Juan, en su capítulo 5, verso 13 al 15, vea lo que dice. La primera carta de Juan dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que oramos al Señor y que Él obre conforme a su voluntad. Oremos. Padre bendito que estás en gloria, en esta noche hay muchas necesidades, Padre Santo. Sabemos de que a lo mejor hay familias que están pasando penas económicas, penas de salud, Padre Santo, y las ponemos en tus manos, familias que no sabemos dónde están, que no conocemos, pero que tú sí las conoces, Padre Divino. Señor, tenemos aquí las necesidades. Oramos por nuestro hermano Fito Monroy, allá en Guatemala, que este día partió a la presencia del Señor su amada hermana en carne. Señor, suplicamos que tú le ayudes y que le des fuerza, que tu Espíritu Santo venga a ser conforte a través de tu palabra, que encuentre en ti, oh Dios, ese refugio, de igual manera que los hijos de mi hermana que falleció, la familia, Señor, por favor ayúdales. Ten misericordia, Padre bendito. Suplicamos por la salud, Señor, de la tía de nuestro hermano Walter y la hermana de mi esposa, Ana, Señor, de que están sufriendo en un hospital, Padre, debido a este virus. Pero creemos y sabemos, Señor, de que tú tienes todo bajo tu control. Tú, Señor, eres el que da la vida y tú eres el que la quita. No hay nada en este mundo que pueda, Dios bendito, traer muerte a un ser humano si tú no la autorizas. Si tú no das, Señor, la autorización, si tú no estás en tu divina providencia, en tu divino poder, en tu divina designación, cual tú lo has propuesto. Así que no importa, Señor, lo que venga a la vida de ellas. Sabemos que tú tienes, Señor, en tus manos la vida del ser humano. Señor, reconocemos que tu palabra así lo dice y le creemos a tu bendita palabra. Señor,
no tenemos nosotros ninguna autoridad para poder declarar o decir cosas que solo a ti te pertenecen. Tú eres el que quitas y pones, tú eres el que da, como decía Job, tú das, tú quitas. Así que en esta noche te rogamos que seas tú misericordioso, que puedas llegar a estas vidas para la gloria de tu nombre. Señor, oramos también, Padre, por la hermana María González, la hermana Sandra Vargas, que tú, Señor, has sido misericordioso con sus vidas. Y les has regalado, Señor, días, años de vida. Y sabemos que así como tú las sostuviste en el pasado, de igual manera vas a poder ayudarles en los años o los meses que hay por delante, porque reconocemos que en tus manos estamos. Muchas gracias, Padre Divino. Ruego también, Padre, por la meditación de tu palabra que viene enseguida. Que seas tú, Padre Santo, usando a tu Hijo, que la palabra, Señor, que Él va a traer para nuestras vidas, nos ayuden a poder adorarte y poder humillarnos delante de ella. Señor, te lo suplicamos en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, estamos muy contentos y gozosos y reciban nuestro saludo y siempre conéctese el día miércoles y el día viernes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 10:30 de la mañana. Estamos unidos y siendo edificados a través de la bendita palabra de Dios. Cualquier necesidad, hermanos, las peticiones, usted sabe cómo llegar a nosotros a través de los medios. Comuníquese con nosotros, estamos a la orden para poder ayudarle. Que la paz de Cristo esté con ustedes y no se pierda el mensaje de la palabra de Dios en los labios de nuestro hermano William Archila, que está con nosotros esta noche. Nos gozamos que él pueda compartir la bendita palabra de Dios en esta noche. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por este tiempo, por poder reunirnos, aunque sea de manera virtual, pero damos gracias a Dios porque podemos alabarle y adorarle. Agradezco al Señor este privilegio, la bendición que me concede de compartir su palabra, también al pastor Saúl Cifuentes por la invitación. Damos gracias a Dios. Reciban un saludo de mi esposa y nos gozamos en alabar y adorar al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. Esta noche quiero compartir un mensaje evangelístico y le he titulado Evangelismo en medio de la crisis o Evangelismo en medio de la aflicción, porque estamos en un tiempo de crisis debido a este virus, pero en medio de ello, hermano, Dios nos da la oportunidad para poder compartir su palabra, para transmitir el Evangelio, que son las buenas noticias. Pues en estos tiempos estamos escuchando lamentablemente puras malas noticias, pero el Evangelio de Cristo es la buena noticia y eso es lo que queremos compartir en esta noche. Así que quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, una historia preciosa que habla sobre la sanidad de un paralítico, pero quisiera enfocarlo más en el hecho de la importancia de, en medio de situaciones y adversidades, poder compartir el Evangelio del Señor, traer a otros a Cristo, porque Él es la única esperanza, Él es el único que puede dar salvación y sobre todo perdón de pecados. Y es así como la narración de esta historia nos enseña estos principios y la proposición de este mensaje en esta noche es darle 3 principios, 3 cosas que podemos aprender de la enseñanza sobre la sanidad de este paralítico. Capítulo 2 del Evangelio de San Marcos, dice la palabra del Señor así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oramos. Bendito Padre, en esta hora nos gozamos de venir en alabanza para adorarte, para exaltarte, a través de los méritos y la persona de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, para bendecirte porque digno eres tú, Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo para tu gloria, Señor. Aunque a nosotros, Señor, sea difícil comprender muchas veces, sabemos que tú soberanamente obras tu propósito, todo lo haces para tu gloria. Y como dice tu palabra, para nuestro bien, pues todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Señor. Gracias por este tiempo, por la oportunidad, Señor, a través de los medios, de las redes sociales, Señor, aún así poder compartir el Evangelio. Tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por la congregación de la Iglesia Bíblica Luz de Esperanza y de su pastor hermano Saúl Cifuentes, Señor. Bendíceles y gracias por este tiempo, por conectarnos, por estar, Señor, atentos a poder, Señor, congregarnos de manera virtual, pero sobre todo escuchar tu palabra. Háblanos, te pido, en esta hora. Ministra a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, exhórtanos a través de ella y permítenos, Señor, sobre todo reconocer nuestro papel como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo sobre esta tierra, que somos sal de la tierra, dice tu palabra, Señor, que podamos estar siempre, Señor, dispuestos a compartir el Evangelio. Gracias, Señor, en esta hora por este tiempo. Te alabamos. Me pongo en tus manos como un vaso, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. No cabe duda que muchos de nosotros en este momento estamos extrañando muchas cosas. Poder salir a algún lugar, poder ir a los lugares que acostumbrábamos, y eso pues en algunos está causando de manera pues si no ansiedad, cierta estrés o cierta preocupación, porque el tiempo pasa y pareciera como que estamos atrapados. Y aunque estamos en cuarentena y estamos en un tiempo prudente, no siendo precavidos, por supuesto, no teniendo miedo, pero siendo precavidos en lo que se nos ha recomendado. Y gracias a Dios que Dios está con nosotros y Él nos está fortaleciendo. Pero la escritura aquí en San Marcos nos muestra la condición de un hombre, dice la Biblia, paralítico, y no cabe duda que su condición era tan grave que no podía moverse por sí mismo. ¿Se imagina usted? Nosotros estamos ahorita deseando que en uno de estos días nos digan ya podemos salir, tomar nuestros autos y ir a cualquier lado que deseemos. Y gracias a Dios por ello. Pero si vemos la condición de este paralítico, hermanos, este hombre amanecía, anochecía y su condición era la misma. No tenía esperanza tan siquiera de a la mañana siguiente poder ir y levantarse y poder decidir hacer planes para hacer algo. Lamentablemente su condición era demasiado difícil, precaria, en una situación así como la que se encontraba. Y no solo eso, si tomamos en cuenta el contexto bíblico, el tiempo de Jesús en que Él estaba en esta condición, donde no había transportación, donde no había facilidades como hoy en día. No cabe duda que era una situación difícil. Y hermanos, la Biblia nos enseña sobre muchas situaciones de muchas personas que estaban en una verdadera situación difícil.
Y eso pareciera que son malas noticias, pareciera que eso es una situación desesperante, desesperanzadora, porque estar así día y noche es una situación difícil. Muchos estamos inquietos, intranquilos por la situación que está pasando. Pero hermanos, déjeme decirle, aunque las noticias son malas, hay una noticia aún peor que lo que estamos viviendo en estos días. Y la Biblia nos enseña claramente que esta noticia es la peor que cualquier hombre puede recibir. Y lo encontramos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la peor noticia. Estar separado de Dios por una eternidad por causa del pecado. Pero hermanos, lo bueno es que la Biblia también tiene buenas noticias. Las noticias del Evangelio. Las noticias de que Cristo Jesús se hizo carne y vino para la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Nosotros como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, gozamos de esa bendición. Gozamos, hermanos, de la salvación. Pero hay mucha gente que está sin Cristo. Hay mucha gente que todavía no ha abrazado el Evangelio por medio de la fe. Y hermanos, el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe de ser compartido aún en medio de esta situación. Aún en medio de esta crisis, nosotros podemos aprovechar para transmitir el Evangelio de las buenas nuevas. La Escritura nos narra que Jesús entró a Capernaum, donde se había establecido temporalmente. Algunos dicen que probablemente en la casa de Pedro. Y ese fue el lugar donde él se estableció para empezar su ministerio. Después de haber llamado a algunos de sus discípulos, él entró a Capernaum y estaba en casa, a eso se refiere. Y dice que inmediatamente se juntó una gran multitud, de manera que ya no cabía. Jesús había empezado su ministerio, su fama empezó a hacerse notoria porque sus milagros eran poderosos, no podían ignorarlos, y la fama de él se había hecho grande, y por eso la multitud se había juntado para escuchar a Jesús, porque inmediatamente dice que no cabían en el lugar donde estaba en la casa, y dice aún a la puerta, y les predicaba la palabra. En eso consistía el ministerio del Señor: enseñar, predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino y de que había esperanza. Él había traído las buenas nuevas de salvación, y por eso la multitud se había juntado, algunos para escuchar la palabra, otros por otras razones obvias, para ser sanados, porque él andaba sanando. Ese había sido parte del ministerio que había sido anunciado por el profeta Isaías. Y vemos pues que había una multitud grandísima queriendo ver a Jesús, recibir algo de Jesús probablemente, pero lo cierto es que había una multitud grande. Y luego dice la enseñanza: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El primer punto que quiero hablar en esta tarde es sobre la importancia, hermanos, de mostrar amor a los demás. La importancia de que nosotros, hermanos, no solamente estemos enfocados en nuestra situación, en nuestra condición, en nuestro propio problema, sino que, hermanos, Dios nos motive a ver más allá de nosotros y poder, hermanos, ver hacia las necesidades de otro, las situaciones de otro, pero sobre todo que otros alcancen la salvación en Cristo Jesús. No cabe duda que son tiempos difíciles y no podemos ignorar, muchos estamos siendo afectados, falta de trabajo, falta de muchas cosas que nos oprimen, que nos angustian, pero hermanos, Dios siempre obra en medio de toda situación. Le preguntaron a un millonario en una ocasión por qué él siempre era exitoso a pesar de las adversidades. Y la respuesta de este personaje fue que yo, detrás de cada calamidad, siempre busco una oportunidad. ¿Qué palabras? Porque es cierto, a veces nuestro enfoque solo es lo negativo,
Pero en realidad Dios, dice la Biblia, obra todas las cosas para bien a los que le amamos. Y no cabe duda que circunstancias como esta pandemia y como esta situación nos pueden brindar a nosotros oportunidades para el evangelio, para llevar a otros a Cristo. Y por eso el punto número 1 es el amor a los demás, el traer el evangelio a otros que no le conocen. Miren lo que hacen estos amigos. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Marcos es más específico, que fueron 4. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No cabe duda que estos habían oído hablar de Jesús, de su ministerio, de su poder, y conocían al amigo que estaba en tal situación, paralítico. Aunque la palabra no nos dice por cuánto tiempo y por causa de qué estaba paralítico, lo cierto es que estaba en esta condición. Sus amigos se movieron a misericordia. Sus amigos entendieron que la única esperanza que este paralítico tenía era llevarlo a Jesús. Él era la respuesta a su necesidad. Aunque el enfoque de ellos era física, el enfoque de ellos era la enfermedad que tenía este hombre postrado, pero se movieron en amor. Se movieron para que el amigo pudiera tener esperanza y sobre todo pudiera tener la bendición de recibir el milagro de la sanidad. Y hermanos, como hijos de Dios, como iglesia, el principio que podemos aplicar es que en medio de esta situación, hermano, aprovechemos oportunidad para traer a otros a Cristo. Tenemos conocidos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familia y aún tenemos gente en nuestra propia casa que necesita ser conducida a Cristo Jesús. Es importante que el tiempo que estamos viviendo, que es apremiante, el evangelio de Cristo sea compartido. Porque ese es el amor que nosotros debemos mostrar hacia los demás, que nos interesamos por que sean salvos. Y es por eso que vemos acá el ejemplo de estos hombres trayendo a su amigo, a la persona indicada, al único que podía resolver la situación de la parálisis de este hombre. Pero miren, lo más importante de esto es que encontraron dificultad para venir a Jesús. Dice que la casa estaba llena a tope, al grado que aún en la puerta no cabía. Me imagino y quisiera que usted por un momento se transportara a ese momento e imaginara la situación que se veía por delante para estos amigos, que llevaban, no solo era el hecho de traerlo en camilla, que ya era difícil, sino que ahora se encuentran con una multitud que no les permite tan siquiera entrar a la casa. Y déjeme decirle que eso puede ser desalentador. Eso pudo haber provocado en ellos el decir, ¿sabes qué? No vamos a poder entrar. Te quisimos ayudar, pero no vamos a poder porque no hay cómo. Hermanos, eso pasa muchas veces con nosotros. Que lamentablemente al venir el primer obstáculo renunciamos a aquello que Dios nos ha llamado. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los escogidos para llevar el mensaje. Ese fue, hermanos, la gran comisión, el mandamiento del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hacer discípulos y enseñarles a que guarden estas cosas. Esa es la tarea de la iglesia. Y a eso hemos sido llamados como hijos de Dios, a compartir el evangelio de las buenas nuevas. Así que, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder predicar el evangelio del Señor. Probablemente podamos decir, pero hermano, estamos encerrados, estamos en cuarentena, ¿cómo le vamos a hacer? Pero hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2 y verso 9, aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. Y así es. La palabra no tiene límite, no tiene quien la detenga, porque es la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos medios, tenemos oportunidades como esta que estamos usando ahorita de compartir el evangelio del Señor.
Tenemos la tecnología, el teléfono, tantas cosas para poder, hermanos, llevar un mensaje de esperanza, el mensaje de Cristo a aquellos que sufren. El Evangelio es lo que, hermanos, convierte a otros. Y la palabra nos insta, mire lo que dice Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hablando de cuál era el mayor mandamiento, alguien le preguntó a Jesús y respondió diciendo que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un mandamiento, hermanos. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros para predicar el Evangelio a otras personas. De igual manera dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Santiago capítulo 5, quiero que lea conmigo ahí en la escritura, versos 19 y 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que ha hecho volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y Judas también nos dice en el verso 20, verso 23, pero vosotros, amados, edificados sobre el fundamento de vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Así que ese es para nosotros los hijos de Dios, hermano, el llamado, el traer a otros a Cristo. Esta fue exactamente lo que estos amigos hicieron. Vencieron los obstáculos, subieron al techo, abrieron el techo, bajaron al paralítico y, hermanos, lo demás lo hizo Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios, Apolo regó, yo sembré, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que a través de su Espíritu completa la obra, pero el trabajo nuestro es llevar a otros a Cristo, predicar el Evangelio, llevar a aquellos que, hermanos, no le conocen. Número 2, hermano, el verso nos narra la autoridad divina y la deidad de Cristo. Fíjense lo que dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo estaba demostrando y revelando su autoridad divina como Dios para perdonar pecados. Porque a Él era el que se le había ofendido con el pecado. Y Él es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados. Porque Él es Dios, hecho carne. Se había encarnado, 100% hombre, pero su divinidad siempre estaba con Él. Su omnisciencia, conocía todo, conocía la situación del paralítico. Sin embargo, había algo más profundo que la necesidad física de este personaje, que era el perdón de sus pecados. Y el Señor tenía esa autoridad para hacerlo y el poder para hacerlo, porque Él es Dios. Así que Él estaba revelando que Él es Dios, que Él es el único que puede perdonar pecados, que Él tenía el poder y tiene el poder para sanar al paralítico. Pero, hermanos, esto es hermoso ver cómo el Señor muestra su amor, conoce la verdadera necesidad del ser humano, conoce la verdadera situación. La cuestión nuestra, hermanos, es que únicamente podemos ver lo que está afuera, pero Dios conoce la verdadera necesidad del corazón. Y traer a las personas a Cristo lo tenemos que hacer, hermanos, con la verdadera convicción de que Dios puede restaurar, salvar la vida de un pecador. Así que el resto del trabajo
Los amigos vinieron y hicieron su parte, motivados por el amor a su prójimo, motivados por el amor a su amigo, lo trajeron a Cristo. Y Cristo entonces tomó, hermanos, el lugar, entró en escena, por así decirlo, y entonces pudo proclamar estas palabras diciendo: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que el Señor mostró, hermanos, y la Escritura nos revela que Él es Dios, conoce todas las cosas. Colosenses 1, 15, 17, quiero que vaya conmigo ahí. Colosenses 1, hablando sobre la deidad y el poder de Cristo, de su obra. Colosenses, capítulo 1, versos 15 y 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios y siempre fue Dios. Mire lo que dice ahí mismo en Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como Dios, Él sabía y conocía todas las cosas. Así que Él es el único que puede dar perdón de pecados. Lo mismo dice Hebreos 1, capítulo 1, verso 8 al 10, donde vemos: mas tu Hijo dice, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. El Señor estaba usando su prerrogativa divina para traer a este hombre esperanza. Y número 3, hermanos, el enfoque, el punto principal de la historia que Marcos presenta aquí es acerca sobre el perdón de los pecados y la sanidad de este paralítico. Una cosa que es importante y quisiera mencionar, hermanos, es que muchas veces nosotros como creyentes hablamos a otros del Evangelio y lo presentamos como aquello que es para resolver las necesidades de las personas. Y sí que lo es. Pero la necesidad primordial y principal de una persona es su alma, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero muchas veces a la persona se le dice: ven a Cristo para que tu situación se mejore. Ven a Cristo para que tu matrimonio se mejore. Ven a Cristo para que, hermanos, el verdadero sentido y la verdadera razón para traer a alguien a Cristo es el perdón de sus pecados. Y eso es lo que exactamente Jesucristo hace aquí al decir al hombre: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque esa es la mayor necesidad del hombre, el ser perdonado de los pecados. Pero por supuesto no iba a venir sin tener polémica, sin tener una situación de aquellos que le escuchaban, aquellos que ya empezando su ministerio empezaron a ser críticos acerca de lo que él hacía y acerca de lo que él decía. Y esta no fue una excepción. Estaban los escribas y los fariseos poniendo ojo en el ministerio de Cristo porque su fama ya se hacía grande. Y entonces cuando él pronunció estas palabras, dice el verso 6, estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y déjenme decirle que lo que cavilaban no estaba del todo mal. Porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en eso estaban correctos. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos hacían esta conclusión y en su mente pensaban que Jesús no tenía tal autoridad como hombre. Si en realidad él hubiera sido un hombre,
los escribas y fariseos hubieran estado en lo correcto, porque solo Dios puede perdonar pecados. En lo que estaban errados era que no habían conocido que el que estaba delante de ellos era el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, el que sí tenía la autoridad de perdonar pecados. Y eso fue lo que él hizo. Pero muy interesante lo que Jesús hace, hermanos. Él pronuncia estas palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Conociendo Jesús en su omnisciencia, otra de sus facultades divinas, entendió lo que ellos pensaban, entendió que cavilaban, que no era correcto o cierto lo que Jesús estaba diciendo. Y él les dice: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es pues algo lógico, algo que podemos entender, que decir tus pecados son perdonados pudiera ser tal vez lo más fácil de decir que levantar a un paralítico y hacer un milagro de esta naturaleza. Pero hermanos, esto va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados se son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho. Para Jesús hubiera sido probablemente más fácil decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y eso hubiera sido suficiente. Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 1 terminando, el Señor ya había hecho sanidades, acababa de sanar a un leproso. Pero las palabras que Jesús pronuncia, hermanos, son porque Él es el único que tiene autoridad de perdonar pecados. Pero no solamente eso, Jesús estaba viendo más allá, Jesús estaba viendo a la cruz, a donde Él iba finalmente a llegar para pagar por los pecados de la humanidad. Por eso Jesús dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque Él sabía que el perdón de pecados le costaría a Él su vida. El sacrificio que Él haría en la cruz era precisamente lo que haría el perdón de los pecados. Así que esta es en realidad la necesidad más grande del ser humano. Y Jesús lo enseña de esta manera, porque hermanos, ser sanos físicamente no significa tener vida eterna. Probablemente después de ser sanado, el paralítico, la Biblia no nos dice, pudo haber seguido en su misma vida de antes. Y murió. Eso es inevitable. Por esa razón es que no nos podemos enfocar en las cosas que son únicamente visibles, en las necesidades de las personas, sino en aquello que es más necesario, la vida eterna. Por eso decía al principio que la mala noticia es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia es que Cristo es el único que puede perdonar pecados y Él es el único que puede dar vida eterna. Así que la necesidad que la gente tiene hoy en día no es únicamente psicológica, emocional, depresión y ansiedad, falta de trabajo y tanta cosa que se está sufriendo ahorita. Pero la mayor necesidad, hermanos, es la necesidad del alma, del corazón, porque esa es la que debe ser salva, restaurada y llevada a los pies de Cristo. Y eso es exactamente lo que Jesús hace. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno pudiera decir, bueno, pero si el paralítico no podía salir, el paralítico no podía moverse, el paralítico no podía hacer eso, ¿cómo iba a pecar? Pero hermanos, no es cuestión de ir o de venir, es cuestión del corazón, es cuestión del alma. Usted puede estar inmóvil en una casa y todavía sigue pecando, porque somos pecadores. La naturaleza pecaminosa nos fue heredada por Adán, por el pecado de uno. Vino el pecado a todos y por ende la muerte. Así que no es cuestión física, sino es cuestión del alma. Ahí fue donde Jesús
llegó a este pecador. Y Jesús, hermanos, es el único que tiene la autoridad para el perdón de pecados. Y por eso nosotros, hermanos, cuando tengamos oportunidad, llevemos este evangelio de las buenas nuevas. La salvación, el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Por supuesto, el Señor hizo la obra completa. Jesús sabía la importancia de la salvación de este hombre, del perdón de sus pecados, el cual él recibió gustoso, porque el Señor le había hecho libre de su pecado, pero también lo hizo libre de su mal, le dio la sanidad, porque el Señor tiene el poder y la autoridad de hacer estas cosas. Pero lo principal, lo primordial es la salvación del alma y el perdón de los pecados. Y Jesús es el único que tiene tal autoridad. El apóstol Pedro, siendo interrogado cuando realizó un milagro en el pórtico de Salomón, fue interrogado por qué él estaba predicando. Es más, fue amenazado para que ya no predicara. Pero Pedro le responde esas palabras en el capítulo 4, verso 12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Solo en Él hay perdón de pecados, en nadie más. En ninguna obra nuestra, en ninguna cosa que podamos hacer, solamente en Cristo. Por eso Él pudo decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Es más, se lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son las buenas nuevas. Esas son las nuevas del Evangelio. Y Efesios capítulo 2, verso 1, nos enseña que el único que puede dar vida es Cristo Jesús. Y por eso dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el evangelio de las buenas nuevas, que Cristo vino a este mundo, se hizo carne, dio su vida en la cruz del Calvario, fue muerto por mano de pecadores, pero al tercer día resucitado con poder y gloria de lo alto. Y ahora vive por los siglos de los siglos y es Señor sobre todas las cosas. Y Él es el único que puede dar perdón de pecados. El Salmo 32:1 nos dice también, ¿quiere ver ahí conmigo? Ya para terminar. Salmo 32:1. Dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa es la gran bendición, hermano, que el Señor envió a su Hijo para que por medio de Él nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Él es el único. Así que, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza? De esta historia preciosa de la sanidad de un paralítico. Número 1, el amor de sus amigos. El acto de desinteresado. Y ¿sabe qué me faltó mencionar? Dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos. No una fe únicamente dicha, sino una fe puesta en obra. Y recuerde lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y esa fue la acción que tomaron ellos. Su fe se hizo tangible, palpable, se movieron a misericordia por amor de su amigo. Y hermanos, el amigo recibió la bendición más grande, la fe en Cristo Jesús, el perdón de sus pecados y la sanidad de su cuerpo. Tú que me escuchas esta noche o que me ves esta noche, probablemente tú no has tenido esta bendición de el perdón de tus pecados. Probablemente tu aflicción ahorita en este momento es falta de trabajo, falta de paz,
estar encerrado en una casa, pero déjame decirte, tu necesidad mayor es tu alma, el perdón de tus pecados. Y solamente Cristo puede darte esa esperanza y la salvación de tus pecados. Él es el único que puede traer la verdadera paz a tu vida. Y no solamente eso, sino la vida eterna. Decía J. Packer, un escritor cristiano, comentarista bíblico, si Dios no va a ser tu padre, Él va a ser tu juez. Y esa es una realidad. Si tú no vienes a Cristo y eres hecho hijo de Dios, entonces lo tendrás a Él como juez un día y vas a comparecer delante de Él. Así que lo más importante, lo primordial para el hombre es la salvación en Cristo y el perdón de los pecados. Él pagó en la cruz. Él dio su vida para que usted y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Y termino con esto. El apóstol Pablo a la carta a los Romanos en el capítulo 10, versos 9 y 10 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la única manera de venir a la salvación. Es creyendo que Cristo es el Señor. Creyendo que Él es el que Dios levantó de los muertos, lo ha hecho Señor sobre todas las cosas. Y creyeres esto en tu corazón, dice la palabra, serás salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Ven a Cristo. Entrega tu vida al Señor. No te voy a decir para que se resuelvan tus problemas, sino para que tengas vida eterna en Cristo Jesús. Lo demás el Señor lo va a ir acomodando. Lo demás el Señor, pero lo principal es que vas a tener una relación con Dios, perdón de pecados, vida eterna, y puedes ser llamado su hijo. Es mi oración que el Señor obre en tu vida. Si quieres hacer esta decisión de entregar tu vida a Cristo, habla con alguno de los hermanos que te invitaron a esta transmisión, algún pastor, algún conocido, o contáctate con nosotros de alguna manera para que puedas crecer en el Evangelio como un hijo de Dios. Y para nosotros los creyentes, la Iglesia de Cristo, no olvidemos que en medio de esta situación, Dios nos da oportunidad para el Evangelio. El evangelismo en medio de la crisis. El proclamar las buenas nuevas a aquellos que en este momento están sufriendo, que están necesitados, que están debilitados. Y si tú, mi hermano, en el Señor has desfallecido, te has alejado, ven a Cristo. En nadie más hay consuelo, ni en nadie más hay gozo de vida eterna. Es mi oración que el Señor les bendiga y doy gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Amado y eterno Padre, gracias una vez más en esta noche por la bendición de tu palabra, por el Evangelio de Cristo, por la obra gloriosa de tu Hijo, el cual se hizo carne, se humanó, y en esa condición dio su vida por amor a nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados. Razón tenía el apóstol Pablo en decir en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que en él fuésemos hecho justicia de Dios. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo, por la salvación y el perdón de nuestros pecados, por tu palabra bendita, Señor, el Evangelio. Por mis hermanos, Señor, bendíceles ahí donde están, Señor. Anímanos a aprovechar las oportunidades, como dijo el apóstol Pablo, redimiendo el tiempo. Sí, Señor, para hablar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a aquellos que aún no han venido a ti. Señor, te rogamos, obra. Ayúdanos a cobrar valor, ánimo, fortaleza en tu palabra por medio de tu Espíritu, para que, Señor, podamos evangelizar, predicar, Señor,
Eso es evangelismo, predicar el evangelio. Gracias, Señor, en esta tarde. Bendícenos, bendice a tu pueblo. Y toda la gloria sea para ti, Señor. Te alabamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Malas noticias hay en la televisión, pero en la Escritura, en Cristo sí hay buenas noticias. Prediquemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Qué precioso mensaje que Dios nos ayude a poder predicar las buenas nuevas en medio de estos problemas que estamos viviendo. Que la paz de Cristo esté en sus corazones. Los amo, los extraño. Reciban saludos de nuestra familia, de mi esposa. Y gracias damos a nuestro hermano Kirk y su esposa, y los que están aquí siempre, hermanos, que en el Ministerio de Alabanza siempre están ahí, pendientes, están arreglando cables, poniendo cámaras, cargando, etc. Y damos gracias a Dios por sus vidas, así que oren por ellos también, para que Dios les ayude y los bendiga. Muchas gracias, que pasen buenas noches y no se olvide de orar por cada uno de nosotros. Dios les bendiga.